¿Alguna vez te has preguntado qué sucederá después del juicio final? Muchos piensan que el día del juicio es el clímax absoluto, el momento en que la historia se cierra para siempre. Pero la Biblia revela algo sorprendente. El juicio no es el final, es el preludio de una nueva era. Y si te dijera que después de las trompetas, después de la sentencia, después del gran estremecimiento de la tierra, todavía queda un capítulo más en el plan divino. Ese capítulo se llama el reinado milenial. Y lo que viene después del juicio no es un vacío, no es silencio eterno, sino un período solemne, glorioso y a la vez misterioso, que prepara el camino para la eternidad definitiva. Imagina el mundo después de la tormenta. Las naciones han sido juzgadas, los impíos han recibido su sentencia, los redimidos han sido vindicados. La tierra ha sido estremecida por los juicios de Dios, y lo que parecía inamovible se ha derrumbado. Babilonia ha caído, el dragón ha sido humillado, los reinos de los hombres han sido pulverizados por la roca que vio Daniel en visión, aquella que se convierte en un monte que llena toda la tierra. La humanidad llega al punto en que ya no puede sostenerse por sus propios sistemas. Y entonces aparece un nuevo orden, el reinado de Cristo por 1000 años. Este reinado no es un mito ni un adorno simbólico. Es un periodo profético claramente delineado en Apocalipsis 20. Juan vio que Satanás sería atado por 1000 años, que los santos reinarían con Cristo y que al final de ese tiempo habría un último desenlace antes del amanecer eterno. El milenio no es opcional en el calendario divino, es parte del plan final. Y entenderlo no es curiosidad académica, es vital, porque revela el carácter de Dios, el destino de la humanidad y la razón de por qué la eternidad será lo que será. Lo solemne es que el milenio comienza inmediatamente después del juicio. Es el siguiente paso en la cronología del fin. No estamos hablando de un tiempo vago, ni de una metáfora difusa, sino de un período real en el que Cristo establecerá su reinado visible y absoluto. Y lo que suceda en esos 1000 años revelará tanto la gloria de Dios como la verdad profunda sobre el corazón humano. Porque, aunque sea un tiempo de justicia perfecta, todavía habrá un desenlace final que demostrará que el pecado no puede justificarse nunca más. Por eso, este tema no es un lujo para teólogos. Es un mensaje urgente para todo aquel que anhela comprender lo que está en juego en el plan de Dios. El milenio es la confirmación de que el juicio final no es el cierre, sino la transición hacia la eternidad. Es el recordatorio de que Dios no solo juzga, también restaura, no solo condena, también renueva, no solo pone fin al pecado, también inaugura un nuevo comienzo. Y ahora quiero invitarte a que no te pierdas nada de lo que viene en este estudio profundo. En este video vamos a recorrer lo que la Biblia enseña sobre el reinado milenial. ¿Quién reinará? ¿Cómo será la vida en ese tiempo? ¿Qué papel tendrán los santos? ¿Por qué habrá una última rebelión? ¿Y cómo todo desemboca en los nuevos cielos y la nueva tierra? Será un viaje a través de las páginas proféticas que transformará tu visión de la escatología. Antes de continuar, te invito a apoyar este mensaje. Dale me gusta a este video. Suscríbete al canal Pruebas Bíblicas. Activa la campanita para no perderte ningún contenido y escribe en los comentarios esta frase como un acto de fe: quiero entender el último plan de Dios después del juicio. Que tu comentario sea un testimonio público de tu decisión de estudiar y prepararte para el futuro que el cielo ha revelado. El juicio final no es el fin, es el umbral, y lo que viene después es el milenio. El reinado solemne de Cristo que marcará el destino de la humanidad y abrirá las puertas de la eternidad. Bloque 2. Después de la tormenta.
Cuando el eco del juicio todavía resuena en el universo, un silencio sobrecogedor envuelve a la creación. La humanidad ha sido llamada a cuentas, los libros han sido abiertos y cada nombre ha pasado por el fuego de la verdad divina. Es el momento en que el peso de los siglos se condensa en un solo día, el día en que tronos terrenales, imperios y vanidades caen ante el resplandor de aquel que juzga con justicia. Pero cuando esa tormenta indescriptible parece haber llegado a su clímax, cuando todo parece consumado y la tierra yace desolada bajo el recuerdo del juicio, surge una pregunta que atraviesa las sombras. ¿Y ahora qué? Muchos piensan que el juicio final es el cierre absoluto, la última página de la historia humana. Sin embargo, las Escrituras revelan que ese día terrible y glorioso no marca el final, sino la antesala de un nuevo capítulo, el preludio de lo que la Biblia llama el milenio. El profeta Juan, en Apocalipsis 20:1-3, describe cómo un ángel poderoso desciende del cielo con una gran cadena en su mano. Prende al dragón, esa antigua serpiente que es el diablo y Satanás, y lo ata por 1000 años. Ese acto no es un simple símbolo poético, es la proclamación de que tras la tormenta del juicio comienza un tiempo en que el mal queda confinado, incapaz de engañar a las naciones. La tierra, exhausta por los juicios divinos, entra en una especie de reposo forzado, un silencio casi sepulcral, semejante al séptimo día de la creación, pero extendido a una escala cósmica. Isaías 24:19-21 habla de una tierra que se tambalea, que se rompe, que cae en ruinas, y los reyes de la tierra siendo encerrados en mazmorras, esperando su castigo. Ese es el telón que se abre después de la tormenta, un mundo desolado, donde los impíos han caído y los justos han sido arrebatados para reinar con Cristo. El contraste es aterrador y majestuoso al mismo tiempo. Mientras los ejércitos de la tierra han sido consumidos por el resplandor de la venida del Rey, los redimidos son levantados de sus sepulcros o transformados en un abrir y cerrar de ojos y llevados a estar con el Señor. Ese arrebatamiento no es un escape romántico, sino la coronación de una fidelidad probada en medio de la oscuridad del mundo. Y en esa transición, cuando la tormenta se disipa, el escenario está listo para un gobierno que nunca antes la historia conoció. La humanidad nunca experimentó un reinado verdaderamente justo. Los reinos que se levantaron desde Babel hasta Roma, desde los imperios modernos hasta las potencias actuales, han mostrado la misma cicatriz: corrupción, violencia, orgullo y decadencia. Después del juicio, la tormenta de la injusticia se desvanece para dar paso a un reinado donde Cristo mismo es el centro. Este no es el milenio idealizado por filósofos o utopistas. Es el milenio profetizado, donde el Rey legítimo asume el trono de la creación. Pero no debemos imaginar que este nuevo amanecer surge sin un trasfondo de dolor. La tierra misma, marcada por los juicios, queda devastada. Jeremías 4:23-27 describe una visión en que el profeta contempla la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. Y miré los cielos y no había en ellos luz. Esa escena es la estampa del mundo después del día de la ira, ciudades arrasadas, naciones reducidas a cenizas, un silencio que grita más fuerte que 1000 voces. Y sin embargo, en medio de esa desolación hay esperanza, porque no todo termina allí. Este tiempo llamado milenio será el intervalo en que el universo contempla dos realidades. Por un lado, Satanás atado, limitado, contemplando impotente el fruto de su rebelión. Por otro, los santos reinando con Cristo, juzgando incluso a los ángeles caídos. 1 Corintios 6:2-3. Es el contraste absoluto, el silencio de la tierra y el canto de victoria en los cielos. Así, después de la tormenta, no llega la nada sino el comienzo de una nueva etapa del plan eterno de Dios.
Un capítulo que revela tanto la justicia como la misericordia, y que prepara el escenario para la restauración definitiva de todas las cosas. Porque lo que viene después del juicio no es el fin, sino el milenio, y en él se ocultan misterios que desvelaremos en los próximos bloques. Bloque 3. El rey en su reino. En medio del silencio de una tierra desolada, cuando las naciones ya no existen como las conocíamos y los ejércitos que desafiaron al Altísimo han sido reducidos a polvo, surge un resplandor que no proviene del sol ni de la luna, sino del trono del verdadero Rey. La Biblia proclama que después de la tormenta del juicio, cuando todo poder humano ha caído, Cristo toma posesión de su reino. No hablamos de un reino simbólico en los corazones, como muchos han intentado suavizar el mensaje, sino de un gobierno literal, visible, tangible, en el cual Jesucristo reina como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 24 nos muestra a aquellos que se sentaron en tronos y se les concedió la facultad de juzgar, y también describe a las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús, que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta no es una metáfora lejana, es la inauguración de una realidad esperada desde los días de Abraham, desde las promesas hechas a David, desde los salmos que exaltaban al Mesías entronizado en Sión. El rey en su reino no gobierna como los caudillos humanos que buscan gloria personal. Él gobierna con vara de hierro, no para aplastar con tiranía, sino para establecer la justicia perfecta que el mundo nunca conoció. En los reinos de la tierra, la ley fue torcida para favorecer a los poderosos. En el reino del Mesías, la ley fluye de su carácter, y ese carácter es santidad. Isaías 11 pinta la escena de un rey que juzga con justicia a los pobres y reprende con equidad a los mansos de la tierra. Ya no habrá corrupción, ya no habrá sobornos, ya no habrá injusticia disfrazada de sistema. El cetro del rey no es de oro hueco, sino de justicia inquebrantable. Para comprender la magnitud de este reino debemos mirar atrás y recordar la visión de Daniel 2, donde las estatuas de oro, plata, bronce y hierro representaban los imperios de la humanidad, todos condenados a ser derribados por una piedra cortada no con mano, que se hizo un monte grande y llenó toda la tierra. Esa piedra es Cristo, y ese monte es su reino eterno. En el milenio se cumple la promesa: todos los reinos humanos se disipan como polvo en el viento, y solo queda el reino del Hijo de Dios. Es el amanecer de la verdadera monarquía celestial sobre la tierra. El rey reina, y no lo hace en soledad. Apocalipsis 20 deja claro que aquellos que fueron fieles, los que no adoraron a la bestia ni recibieron su marca, se sientan con él en tronos y participan en su gobierno. Esto rompe con toda lógica humana. Los despreciados del mundo, los perseguidos, los mártires, los invisibles de la historia, ahora se levantan para compartir el poder con su Señor. Allí no gobiernan dinastías sanguinarias ni clanes de ambición, sino un pueblo rescatado por la sangre del Cordero. Sin embargo, no debemos imaginar este reino como un simple escenario de festividad. Aunque es glorioso, tiene un propósito profundo: demostrar al universo cómo sería la creación bajo el dominio directo del Creador. En ese tiempo, Cristo reina no solo como Salvador, sino también como juez. El milenio no es únicamente descanso, es también un tribunal cósmico en marcha, donde se revisan los casos de los perdidos, donde se confirma la justicia de Dios y se desenmascara para siempre la maldad del enemigo. En este sentido, el reinado de Cristo no es un espectáculo de poder, sino la revelación final de la justicia divina. En Zacarías 14:9 se anuncia: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Ese versículo, tantas veces leído con distancia, se convierte en realidad palpable.
El rey reina y lo hace sobre un mundo en ruinas, preparando el terreno para la restauración final. Sus pies han pisado el monte de los olivos y desde allí establece un gobierno que no tiene comparación en toda la historia de la humanidad. Así, al contemplar al rey en su reino, entendemos que el milenio no es un tiempo vacío ni un símbolo borroso. Es el cumplimiento de todas las promesas, la exaltación del Mesías, el triunfo definitivo del bien sobre el mal. Los redimidos reinan con él, los ángeles contemplan asombrados, y Satanás, encadenado, es testigo impotente de la gloria que tanto intentó destruir. Porque después de la tormenta y del silencio se alza el reino que jamás será conmovido, el reino de Cristo. Bloque 4. La justicia perfecta. La historia humana está marcada por una constante, la injusticia. Desde los primeros imperios, el poder ha sido el privilegio de unos pocos que gobernaron con hierro y sangre, mientras los débiles, los pobres y los justos fueron relegados a la miseria y el olvido. Los reyes humanos se han levantado proclamando paz, pero sus manos estaban manchadas de guerras. Han prometido libertad, pero han oprimido con leyes torcidas. Han jurado servir a sus pueblos, pero se enriquecieron a costa de ellos. Es por eso que los profetas clamaban por un día en que la justicia verdadera descendiera, no desde un trono humano, sino desde el trono del Altísimo. Y ese día llega con el milenio. Cuando Cristo asume el cetro y la justicia, ya no es una aspiración lejana, sino una realidad tangible. Isaías 11 nos revela el carácter del rey. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Esta descripción contrasta radicalmente con la justicia humana, que depende de apariencias, de influencias, de sobornos y de corrupción. En el reino milenial, los pobres no son ignorados, los mansos no son despreciados, los débiles no son devorados. Cada sentencia del rey está impregnada de verdad, porque él no puede ser engañado ni comprado. La justicia perfecta no se trata solo de leyes aplicadas con imparcialidad, sino de un orden cósmico restaurado. Desde la caída, la tierra misma ha gemido bajo el peso del pecado, y ese gemido se ha manifestado en catástrofes, enfermedades, desigualdades y sufrimiento. Romanos 8:22 declara: sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Durante el milenio, ese clamor encuentra respuesta. La creación es puesta en armonía con el carácter del Creador, y la justicia se convierte en el aire mismo que se respira. Comparar esta justicia con la de los reinos humanos es como comparar la luz del sol con la débil llama de una antorcha. Los sistemas políticos de la tierra han presumido ser guardianes de la justicia, tribunales, constituciones, parlamentos, jueces, pero todo ha estado contaminado por la debilidad humana. El inocente ha sido encarcelado, el culpable ha escapado, el pobre ha sido silenciado, y el poderoso ha dictado su versión de la verdad. Pero en el reino de Cristo, esa distorsión desaparece. Su vara de hierro no significa dureza cruel, sino rectitud inquebrantable. Nadie puede doblar sus decretos, nadie puede manipular sus juicios. Apocalipsis 19:11 describe al que cabalga el caballo blanco. Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esa fidelidad y esa verdad son la esencia de su reinado. Los redimidos, que sufrieron en silencio la injusticia del mundo, finalmente contemplan un tribunal en el que no hay corrupción. Aquellos que lloraron sin ser escuchados, ahora son vindicados. Los mártires que derramaron su sangre son exaltados, y sus verdugos enfrentan la verdad de sus crímenes. Es un acto de restauración, donde cada lágrima injusta se convierte en testimonio a favor de los santos.
La justicia perfecta del milenio también cumple un papel pedagógico ante el universo. Los ángeles y los seres no caídos observan cómo el Rey de la Gloria gobierna sin parcialidad, demostrando que el plan divino nunca fue arbitrario. Cada caso de los perdidos es revisado, cada sentencia confirmada, y todo el cosmos entiende que Dios siempre fue justo. Así se disipa para siempre la mentira del enemigo, esa serpiente que desde Edén susurró que Dios era injusto y opresor. En el milenio, esa acusación se destruye bajo la luz de una justicia incuestionable. Este contraste entre la justicia del hombre y la justicia del Rey debe llevarnos a reflexionar. Los sistemas terrenales buscan constantemente mejorar, reformar, prometer justicia social. Pero la realidad es que mientras el corazón humano esté contaminado por el pecado, ninguna justicia será perfecta. Solo cuando Cristo reina, la justicia es pura porque emana de su propia esencia. Y en ese tiempo, el universo comprenderá lo que significa vivir bajo un gobierno en el que la equidad no es una palabra vacía, sino una realidad que fluye de cada decreto, de cada mirada, de cada palabra del Rey. Así, el milenio se convierte en el escenario donde la justicia perfecta desciende y habita entre los hombres. Es la respuesta a siglos de opresión. Es la vindicación de los que creyeron contra toda esperanza y es el fundamento del reino eterno que se establecerá más allá de los 1000 años. Porque donde Cristo reina, la justicia no es una promesa incumplida, sino la piedra angular de una creación finalmente restaurada. Bloque 5. Restauración de la creación. Desde el día en que Adán y Eva extendieron su mano hacia el fruto prohibido, la creación entera quedó sometida a un orden de corrupción y muerte. La tierra, que había sido formada como un paraíso perfecto, se tornó en campo de espinas y dolores. Los ríos que fluían cristalinos se tornaron en torrentes turbios. Los cielos que proclamaban la gloria de Dios se oscurecieron bajo tormentas de violencia, sangre y pecado. El eco de esa maldición ha acompañado a la humanidad durante milenios, y aún los animales, las montañas y los mares han sufrido bajo el peso del pecado humano. Pablo lo expresó en Romanos 8:22. Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esos gemidos no son solamente metáforas, son las guerras que devastaron los campos, las pestes que arrasaron pueblos, los terremotos que derrumbaron ciudades, los huracanes que desataron su furia sobre la tierra. La creación clama por redención y en el milenio finalmente la obtiene. Isaías 11:6-9 describe un cuadro que desafía nuestra imaginación. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Este pasaje, tantas veces interpretado como un simple símbolo, revela la realidad de una tierra transformada, donde la enemistad entre las criaturas desaparece y la armonía original del Edén regresa. La restauración de la creación no es solo la curación de los hombres, sino de toda la naturaleza. El milenio inaugura un orden en el que el veneno de la serpiente ya no hiere, el rugido del león no infunde terror, y los desiertos florecen como jardines. Isaías 35 anuncia que el desierto y la soledad se alegrarán, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Esta es la respuesta del Creador a siglos de decadencia. La creación se viste de gloria nuevamente. Pero esta restauración no es automática ni impersonal. Es fruto del reinado directo de Cristo. Cuando el Rey se sienta en su trono, la creación se alinea con su voluntad y la maldición se revierte. La tierra que estuvo manchada de sangre ahora produce frutos en abundancia. Los cielos que se oscurecieron por la violencia ahora resplandecen con paz. Los mares que rugieron con destrucción ahora se tornan en espejos de calma.
Es como si cada rincón del universo respirara aliviado al sentir que el gobierno del Mesías se extiende también a la naturaleza. La restauración de la creación es también un testimonio contra el enemigo. Satanás, durante siglos, usó la naturaleza como un arma. Plagas, sequías, tormentas, enfermedades. Todo fue parte de su dominio usurpado para sembrar temor y muerte. Ahora, encadenado y reducido, contempla impotente cómo la creación misma que él había corrompido se rinde en adoración al Creador. En cada árbol que reverdece, en cada manantial que brota, en cada campo que florece, se proclama una verdad. La maldición ha sido rota y la vida ha triunfado sobre la muerte. En ese tiempo, el hombre vuelve a caminar en comunión con la creación como en el principio. No más ciudades contaminadas que sofocan los cielos, no más fábricas que corrompen los ríos, no más guerra que incendia los bosques. El ser humano, redimido y transformado, aprende a gobernar con justicia también la naturaleza, no como explotador, sino como mayordomo bajo la autoridad de Cristo. Este aspecto es crucial. El milenio no solo restaura la relación entre Dios y el hombre, sino también entre el hombre y la creación. Es la reconstrucción del orden original, donde la tierra y sus habitantes existen en perfecta armonía bajo la ley divina. El profeta Habacuc 2:14 declara: «La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar». Ese conocimiento no se limita a los seres humanos, sino que impregna cada parte de la creación. La gloria del Creador se refleja en la pureza del aire, en la belleza de los paisajes, en la calma de los mares y en el canto de las aves. El universo entero se convierte en un templo viviente que proclama la justicia y la paz del Rey. Así, el milenio nos muestra que el plan de Dios nunca fue solo salvar almas de un mundo corrupto, sino restaurar toda la creación a su diseño original. El reino de Cristo no es parcial ni fragmentado, abarca lo visible y lo invisible, lo humano y lo natural, lo espiritual y lo material. La restauración de la creación es la prueba de que la redención es completa. Bloque 6. La vida cotidiana en el milenio. Si en este mundo presente la vida cotidiana está marcada por la ansiedad, la lucha, la corrupción, la enfermedad y la muerte, el milenio se presenta como un contraste radical que nos resulta casi imposible de imaginar con precisión. La vida en aquel tiempo no será simplemente una prolongación mejorada de lo que ya conocemos. Será la inauguración de un orden nuevo. Un día a día impregnado de la presencia del Rey y sostenido por la justicia perfecta de su trono. Cada amanecer será testimonio de que el pecado ha sido derrotado, y cada noche será descanso en la certeza de que el mal ya no gobierna la historia. El profeta Isaías 65, 20, 23 nos da un destello de esa vida cotidiana. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Estas palabras pintan un cuadro de longevidad, paz y plenitud, donde cada ser humano experimenta seguridad y estabilidad, algo que en este mundo nos resulta tan escaso. Imagina una vida sin temor al robo, sin temor a la traición, sin temor a que la injusticia robe el fruto de tu esfuerzo. En el milenio, el trabajo no será una carga bajo maldición, sino una actividad gozosa que refleja la creatividad del Creador. Las manos no sembrarán para que otro coseche, no se edificarán casas para que otros las tomen, porque la opresión que siempre marcó la historia humana habrá desaparecido.
Cada familia disfrutará del fruto de su trabajo en paz, sin la sombra del abuso ni de la explotación. La vida cotidiana en el milenio también estará marcada por la adoración universal. Zacarías 14:16 declara que todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esto significa que no habrá día en que la humanidad no reconozca la supremacía del Creador. El culto no será una práctica marginal reservada a unos pocos fieles, sino el centro mismo de la vida social. Cada ciudad, cada aldea, cada rincón de la tierra tendrá como eje la adoración al Rey de Reyes. Pero no pensemos que esta adoración será un rito vacío o una obligación fría. Será un torrente de gratitud que fluye naturalmente de corazones transformados. Será la respuesta espontánea de los redimidos, que han visto con sus propios ojos la justicia del juicio final, la derrota de los imperios corruptos y la instauración del reino eterno. Cada himno cantado en aquel tiempo resonará con la fuerza de quienes ya no dudan, ya no temen, ya no se esconden. Será la adoración de un pueblo libre que reconoce al Cordero en su gloria. La vida cotidiana también incluirá la experiencia de la paz universal. Isaías 2:4 lo profetizó: «Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra». Este pasaje, tantas veces citado como utopía inalcanzable, se convierte en realidad durante el milenio. Por primera vez en la historia de la humanidad, no habrá ejércitos que se levanten, no habrá fronteras disputadas, no habrá armas forjadas para la destrucción. Lo que hoy consume presupuestos enteros de naciones será inexistente, porque la paz del Rey reemplaza la ambición de los hombres. En ese mundo renovado, la enfermedad será desterrada. Isaías 33:24 anuncia: «No dirá el morador, estoy enfermo, al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad». La salud no será un privilegio de unos pocos, sino una condición universal. Los cuerpos ya no estarán sujetos a la fragilidad que conocemos. La debilidad y el dolor quedarán en el pasado. La vida diaria estará marcada por fuerza, vitalidad y plenitud. Al contemplar este cuadro de la vida cotidiana en el milenio, entendemos que se trata de un adelanto de la eternidad. Es como si Dios abriera una ventana para que la humanidad experimente cómo habría sido la creación si nunca hubiera caído en pecado. Es un ensayo de la nueva tierra, una preparación para el estado eterno. Allí, cada día reflejará la bondad de Dios y cada instante será una proclamación de su gloria. El milenio, en su vida diaria, será una mezcla de sencillez y gloria, de trabajo y adoración, de paz y plenitud. No habrá un solo rincón donde se sienta la opresión del mal. Todo latirá al ritmo del reino del Cordero. Y sin embargo, aún en medio de tanta perfección, la historia todavía guarda un misterio que se revelará al final de esos 1000 años. Porque la vida cotidiana en el milenio no será el capítulo final, sino la antesala de una última confrontación. Bloque 7. El papel de los santos. Cuando el apóstol Juan contempló la visión del milenio en Apocalipsis 20, no solo vio a Cristo reinando, sino también a tronos en los que se sentaban aquellos a quienes se les dio la autoridad de juzgar. Esta escena, muchas veces pasada por alto, revela uno de los misterios más profundos del plan de Dios. Los santos, aquellos que fueron despreciados en el mundo, perseguidos, encarcelados y asesinados por causa de su fe, participarán activamente en el gobierno del Rey. Ya no serán simples espectadores de la historia, sino protagonistas de la justicia eterna. El milenio no es solo la exaltación de Cristo, sino también la vindicación de su pueblo fiel.
El papel de los santos comienza con la primera resurrección, de la cual Apocalipsis 26 declara: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Esta declaración es contundente. Aquellos que murieron en Cristo, desde los mártires del Coliseo romano hasta los creyentes anónimos de aldeas escondidas, resucitarán para compartir el trono con su Señor. Aquellos cuyos nombres fueron burlados en la tierra serán proclamados en los cielos como príncipes del reino. ¿Pero qué significa que los santos reinarán? No se trata de un reinado político en el sentido humano, ni de imponer leyes a pueblos sobrevivientes con la misma lógica de los reinos caídos. Es un reinado sacerdotal en el que el pueblo de Dios participa en el juicio y la administración de la justicia divina. 1 Corintios 6, 2, 3 nos recuerda: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Esta declaración, que parece tan inconcebible, se cumple en el milenio. Los santos examinan los libros del juicio, confirman la justicia de Dios y participan en la revelación final del carácter del Creador al universo. Este papel de los santos es profundamente simbólico y práctico a la vez. En la historia fueron los últimos, los marginados, los sin voz, los que sufrieron bajo el yugo de poderes injustos. Durante el milenio, esos mismos que no contaban para el mundo son levantados para sentarse en tronos celestiales. La paradoja es intencional. Los que el mundo consideró indignos, Dios los exalta como jueces. Es la gran inversión de valores que caracteriza al reino de los cielos. La función de los santos también es pastoral. Son sacerdotes de Dios y de Cristo, lo que implica intercesión, enseñanza y guía. En ese tiempo, las naciones que sobrevivieron al juicio y entraron en el milenio como mortales aprenderán de los resucitados, quienes serán testimonios vivientes de la fidelidad divina. Sus cuerpos glorificados serán la prueba irrefutable de que la muerte no tiene la última palabra. Su experiencia de haber sufrido, luchado y perseverado en la fe se convierte en lección para los que aún viven como mortales bajo el reinado del Mesías. La vida de los santos en el milenio será, entonces, un testimonio constante. Sus cicatrices, transformadas en gloria, hablarán más fuerte que 1000 palabras. Allí estará el mártir que fue quemado en hogueras, ahora resplandeciendo con vida inmortal. Allí estarán los perseguidos de todos los tiempos, convertidos en reyes y sacerdotes. Sus historias serán recordadas como estandartes de lo que significa permanecer fiel al Cordero. Y su presencia misma será un recordatorio de que el sufrimiento del tiempo presente no se compara con la gloria venidera. Además, el papel de los santos desenmascara para siempre la mentira de Satanás. Durante siglos, el enemigo acusó a Dios de ser injusto, de exigir obediencia sin recompensa, pero en el milenio los santos glorificados son la evidencia de que la fidelidad es honrada, que la obediencia es vindicada, que la fe no fue en vano. Ante los ojos del universo, aquellos que confiaron en el Creador contra todo pronóstico se convierten en jueces y testigos de su justicia. Este reinado de los santos no es un adorno, sino una parte esencial del plan eterno. A través de ellos, Dios demuestra que su gobierno no es tiránico ni solitario. El rey comparte su autoridad con su pueblo, como un padre comparte su herencia con sus hijos. Y esa herencia no es riqueza pasajera, sino la gloria de participar en el juicio y en la restauración del orden cósmico. Así, el papel de los santos en el milenio no es pasivo ni decorativo, es activo, glorioso y trascendental. Ellos reinan con Cristo,
juzgan al mundo, participan en la justicia divina y enseñan a las naciones lo que significa vivir bajo el gobierno del Cordero. El reino entonces no se limita a un trono celestial distante, sino que se manifiesta en la comunión entre el rey y su pueblo, un pueblo que una vez fue despreciado, pero que ahora reina eternamente con él. Bloque 8. Adoración universal y claridad espiritual. Si algo ha caracterizado la historia humana, es la confusión en cuanto a quién debe recibir la adoración. Desde la Torre de Babel hasta las catedrales de mármol, desde los templos paganos hasta los altares modernos del consumismo y del ego, el corazón humano ha sido desviado constantemente hacia ídolos que no pueden salvar. El resultado ha sido un mundo en tinieblas, donde la verdad de Dios fue cambiada por la mentira y la gloria del Creador fue sustituida por la adoración de la criatura. Pero en el milenio, esa oscuridad se disipa por completo y la tierra entera se rinde a una sola voz, la adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Zacarías 14:16 nos ofrece una visión poderosa. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Lo que antes era objeto de división, ahora se convierte en unidad. Ya no habrá religiones enfrentadas, credos en guerra, ni filosofías que compitan por la atención del hombre. La adoración se centraliza en Cristo, y esa adoración es universal. Cada nación, cada pueblo, cada lengua se postra ante el mismo trono, reconociendo lo que en este mundo fue rechazado, que solo hay un Dios verdadero y un Cordero que reina. La adoración universal en el milenio no será un acto mecánico ni una obligación impuesta. No será como los reinos de la tierra que forzaban a sus súbditos a inclinarse ante estatuas de piedra o imágenes de poder humano. Será la respuesta espontánea de corazones que han visto la gloria del juicio final y la derrota de Satanás. La humanidad ya no tendrá excusas ni velos. La claridad espiritual revelará con absoluta certeza quién es digno de recibir gloria y honor. Filipenses 2:10-11 se cumple de manera tangible, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En esa adoración universal, la confusión doctrinal desaparece. Hoy vivimos en un tiempo de voces contradictorias, líderes religiosos que se contradicen, doctrinas humanas que se mezclan con la verdad, falsos profetas que distorsionan el Evangelio. En el milenio, todo eso se desvanece. La claridad espiritual será como un río que fluye desde el trono del Cordero. Apocalipsis 22:1 lo describe como un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ese río es símbolo de la pureza y la transparencia de la verdad que inundará la tierra. Ya no habrá engaños, ya no habrá sombras, ya no habrá falsedad. La luz del Cordero iluminará cada rincón del corazón humano. La adoración también será un acto comunitario. No se tratará de individuos aislados buscando a Dios en la intimidad, aunque eso también existirá, sino de pueblos enteros reunidos en torno al trono. Será la adoración de multitudes unidas, sin divisiones de raza, idioma o estatus social. En ese tiempo, los redimidos se unirán a los sobrevivientes de las naciones en un solo canto, y el universo entero resonará con la armonía de millones de voces proclamando: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. La claridad espiritual también tendrá un efecto transformador en la vida diaria. Hoy en día,
Aun aquellos que buscan a Dios sinceramente luchan con dudas, con preguntas sin respuesta, con sombras de incomprensión. En el milenio, esas dudas serán disipadas por la presencia directa del Rey. La humanidad verá con sus propios ojos lo que antes creía por fe, y la fe se convertirá en visión. Ya no habrá necesidad de debatir sobre doctrinas, porque el Maestro mismo estará presente. La claridad espiritual no será una conquista humana, sino un regalo divino derramado sobre la tierra. Sin embargo, esta adoración universal no será solamente una bendición, también será una prueba. Porque aunque todos se postrarán ante el Rey, algunos lo harán desde corazones sinceros y otros desde la simple evidencia de su gloria. La claridad espiritual dejará al descubierto las motivaciones ocultas de cada alma. Será un tiempo de revelación absoluta. Nada permanecerá escondido. En resumen, el milenio será la época en que la tierra entera, por primera vez desde el Edén, volverá a adorar al Creador sin interferencias, sin ídolos, sin engaños. Será la coronación de la verdad y el derrumbe definitivo de la mentira. Y esa adoración universal, acompañada de una claridad espiritual sin precedentes, preparará el escenario para el misterio que aún queda por revelar. ¿Qué ocurrirá cuando, después de 1000 años de luz, se vuelva a levantar la sombra del pecado? Bloque 9. El misterio del pecado en un mundo perfecto. Hasta este punto, todo parece encajar en una perfección gloriosa. Cristo reina. Los santos participan en su gobierno, la creación es restaurada, la justicia fluye como un río y la adoración universal llena la tierra de un eco ininterrumpido. Sin embargo, la Biblia revela un detalle perturbador que sacude nuestra comprensión. Aun en un mundo donde el mal ha sido contenido, donde Satanás está encadenado, donde la claridad espiritual ilumina cada rincón, el pecado sigue siendo un misterio latente. El Apocalipsis declara que, después de los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión por un poco de tiempo. Apocalipsis 20:7. La pregunta inevitable es, ¿cómo es posible que después de tanta luz pueda reaparecer la sombra? Este misterio del pecado en un mundo perfecto nos enfrenta a una verdad profunda. La rebelión no nace de la falta de pruebas, sino de la elección del corazón. El hombre no peca porque Dios no se haya revelado suficientemente, sino porque el pecado es una opción que brota del orgullo y de la autosuficiencia. El Edén fue el primer testigo de ello. Adán y Eva no cayeron porque estuvieran en tinieblas, sino en plena luz, rodeados de perfección, caminando con Dios mismo. Así también, en el milenio habrá quienes, aunque vean la gloria del Rey, no permitan que su corazón se someta completamente. Aquí se revela el misterio de la naturaleza humana y de la libertad. Dios no crea autómatas, sino seres con voluntad. En el milenio, aunque Satanás esté encadenado, los corazones aún tendrán la capacidad de decidir, y esa capacidad, aunque envuelta en luz, sigue siendo peligrosa si se inclina hacia el orgullo. Por eso el milenio no es el capítulo final, sino el escenario donde se mostrará al universo que incluso bajo un gobierno perfecto, la rebelión puede resurgir cuando el corazón se aleja de Dios. Es inquietante pensar que, después de 1000 años de justicia y paz, habrá quienes todavía sean vulnerables a la voz del enemigo cuando éste sea liberado. ¿Qué más podría pedir la humanidad? No habrá hambre, no habrá guerra, no habrá injusticia, no habrá enfermedad. Y sin embargo, algunos elegirán rebelarse. Esto muestra que el problema del pecado nunca estuvo en las condiciones externas, sino en la disposición interna del corazón humano. Ni la abundancia ni la perfección son suficientes para garantizar fidelidad. Solo un corazón transformado por la gracia puede permanecer firme. La existencia del pecado en un mundo perfecto también sirve como lección cósmica.
Los ángeles, los redimidos y todo ser creado contemplarán cómo el pecado no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. No podrá decirse que la rebelión surgió por ignorancia, ni por injusticia, ni por abandono divino. En el milenio, todo está al alcance de la humanidad: claridad espiritual, justicia perfecta, paz universal. Y aún así, el pecado logra infiltrarse. Con esto, Dios revela que la rebelión es una elección irracional, que no tiene explicación lógica ni fundamento justo. Es, como dijo Pablo en 2 Tesalonicenses 2:7, el misterio de la iniquidad. Este misterio nos conduce a reflexionar también sobre nuestra propia condición. Muchas veces pensamos que si nuestras circunstancias cambiaran, si viviéramos en un mundo más justo, si hubiera menos tentaciones, podríamos ser más fieles. Pero la verdad es que la fidelidad no depende de lo que nos rodea, sino de lo que habita en nuestro corazón. El milenio demuestra que aún en un paraíso terrenal restaurado, la semilla de la rebelión puede germinar si no se entrega completamente el corazón a Dios. El misterio del pecado en un mundo perfecto prepara el escenario para la última prueba. Durante 1000 años, Satanás contemplará desde su prisión la evidencia de su derrota, sin poder actuar, viendo a los redimidos reinar y a la creación restaurada. Pero cuando sea liberado, encontrará corazones dispuestos a escucharlo. ¿Cómo es posible? Porque aún en medio de la luz, habrá quienes se aferren a las sombras. Y allí, en esa última rebelión, el universo verá la manifestación más clara de que el mal no tiene remedio en sí mismo, que ni siquiera la perfección puede redimir al corazón que se resiste a la gracia. Así, el milenio no es solo un tiempo de gloria, sino también un espejo que refleja la profundidad del misterio del pecado. Nos enseña que la obediencia no puede imponerse por fuerza, que la verdadera lealtad se prueba en la libertad, y que la rebelión, en última instancia, no necesita razones externas, sino que surge de un misterio insondable del corazón humano. Y con este misterio aún abierto, nos acercamos al clímax de la historia, la última rebelión del enemigo y el juicio final que pondrá fin para siempre al pecado y a la muerte. Bloque 10. La última rebelión de Satanás. Después de 1000 años de silencio, cuando la tierra ha conocido la justicia del Rey y la claridad espiritual ha iluminado a todos los pueblos, el relato bíblico introduce un giro que parece imposible. Satanás será liberado de su prisión por un poco de tiempo. Apocalipsis 27:8 lo declara con una crudeza que hiela la sangre. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Estas palabras nos revelan que la historia todavía no ha alcanzado su conclusión definitiva y que el enemigo, aunque encadenado durante siglos, no ha cambiado su naturaleza ni ha perdido su odio hacia el Creador. La última rebelión de Satanás nos enfrenta al misterio más profundo de la iniquidad. ¿Cómo es posible que, después de 1000 años de paz, haya aún naciones dispuestas a seguirlo? La respuesta no está en la falta de pruebas ni en la ausencia de justicia, sino en la persistencia del orgullo en el corazón humano. Durante el milenio, millones habrán visto el reinado perfecto de Cristo, habrán vivido bajo su justicia y habrán experimentado la abundancia de la tierra restaurada. Pero cuando el adversario sea liberado, bastará una chispa de engaño para que muchos se levanten en rebelión. Esto demuestra que el pecado no necesita razones lógicas para existir. Es por naturaleza irracional, destructivo y suicida. La escena que describe Juan es aterradora. Satanás convoca a las naciones de los 4 extremos de la tierra.
como si el mismo planeta fuera el campo de batalla final. El texto menciona a Gog y Magog, evocando las antiguas profecías de Ezequiel, capítulos 38 y 39, que hablaban de un ataque masivo contra el pueblo de Dios. Esa imagen resurge aquí como símbolo de la última coalición mundial contra el Creador. El enemigo, astuto como siempre, apelará al orgullo, al resentimiento y a la ambición de los hombres para convencerlos de que todavía es posible destronar al rey y recuperar el dominio. Lo impactante de esta rebelión no es solo su magnitud, sino su inutilidad. Es el intento desesperado de un adversario derrotado que se niega a aceptar su condena. Satanás no ha aprendido nada en 1000 años de cautiverio. Su odio sigue intacto, su ambición sigue ardiendo. Y lo más sorprendente es que encuentra aliados. Esto demuestra que la rebelión no es un accidente del pasado, sino una elección constante que algunos seguirán tomando aún frente a la verdad desnuda. La última rebelión también cumple un propósito pedagógico ante el universo. Durante los 1000 años, los santos y los ángeles han contemplado la justicia de Dios. Pero todavía falta la demostración final, que el mal, incluso después de milenios de evidencia, no se arrepiente, no se redime, no cambia. Satanás, liberado, es la prueba definitiva de que el pecado no tiene remedio, de que la iniquidad no es una fase pasajera, sino una enfermedad terminal que solo puede ser erradicada. Juan describe que esta multitud, tan numerosa como la arena del mar, rodea la ciudad amada, la Jerusalén celestial. Es la imagen de la arrogancia llevada a su punto más alto. Criaturas finitas intentando asaltar el trono del infinito. Y en ese momento no hay negociación, no hay diálogo, no hay tregua. Apocalipsis 29 lo relata con contundencia. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Es la intervención directa del Altísimo que pone fin de una vez por todas a la rebelión. El fuego no es solo destrucción, sino purificación. Quema el pecado en su raíz y libera al universo de su presencia para siempre. Esta última rebelión nos enseña que el corazón humano no puede salvarse solo con condiciones externas. Ni la paz, ni la abundancia, ni la justicia perfecta fueron suficientes para aquellos que, en lo profundo, no entregaron su corazón a Dios. Cuando Satanás reaparece, su voz encuentra eco en esas almas, revelando que nunca hubo verdadera sumisión. Así, el universo entiende que la salvación no es un asunto de ambiente, sino de gracia y transformación interior. Con la derrota de esta rebelión, el ciclo de la historia se cierra. Satanás, que desde el Edén usurpó y destruyó, es reducido a cenizas. Ezequiel 28:18. Los que lo siguieron comparten su destino, y la tierra por fin queda libre de la sombra del pecado. La última rebelión de Satanás no es solo el final de un conflicto, sino la revelación definitiva de que el mal no puede coexistir con el bien, que la luz y las tinieblas no pueden compartir el mismo espacio. Es el clímax del gran conflicto, el momento en que la verdad resplandece sin oposición y la justicia de Dios queda confirmada por toda la eternidad. Bloque 11. El juicio del gran trono blanco. Cuando el fuego del cielo consume la última rebelión y el eco de las armas humanas se extingue para siempre, la visión de Juan se eleva a una escena aún más solemne y aterradora. El juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20:11-12 lo describe así. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí no hay símbolos difusos ni metáforas vagas,
Se trata del tribunal definitivo, el momento en que cada alma que rechazó la gracia se enfrenta cara a cara con el juez eterno. El gran trono blanco se distingue de cualquier tribunal humano por su pureza absoluta. No está contaminado por corrupción, no hay sobornos, no hay testigos falsos, no hay abogados que manipulen las leyes. Es un trono blanco, símbolo de santidad, justicia y verdad. Ante ese trono no hay apelaciones ni excusas. Los libros son abiertos y la historia de cada vida se despliega con una claridad imposible de negar. Lo que estuvo oculto sale a la luz, lo que se susurró en secreto se proclama en los cielos. Este es el momento en que cada máscara cae y la verdad desnuda enfrenta a cada hombre y a cada mujer. Lo más impactante de esta escena es la universalidad del juicio. Juan dice que los muertos, grandes y pequeños, se presentan ante el trono. Reyes y mendigos, soldados y campesinos, sabios y necios, todos se encuentran en la misma condición, criaturas frente a su Creador. Ninguna riqueza puede comprar absolución, ningún título puede conceder inmunidad, ninguna fama puede desviar la mirada del juez. Todos, desde Caín hasta los dictadores modernos, desde los falsos profetas hasta los incrédulos anónimos, deben dar cuentas. El poder y la gloria humana que en la tierra parecían tan firmes se desvanecen como humo ante el resplandor del gran trono blanco. Los libros abiertos son testigos imparciales, representan los registros celestiales donde cada palabra, cada acción y cada intención del corazón han quedado escritas. Jesús mismo lo advirtió en Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. En este tribunal nadie puede argumentar olvido ni ignorancia, porque las obras se presentan con precisión divina. Sin embargo, junto a esos libros, también se abre el libro de la vida, donde están inscritos los nombres de aquellos que aceptaron la gracia del Cordero. La diferencia entre unos y otros no está en la cantidad de obras realizadas, sino en si sus nombres fueron o no escritos en ese libro precioso. El juicio del gran trono blanco no es solo una condena individual, sino también una revelación pública de la justicia divina. Durante siglos, Satanás sembró la idea de que Dios era injusto, arbitrario o cruel. Pero en este tribunal, cada sentencia se revela como justa, cada decisión como necesaria. Nadie podrá acusar al juez, porque las pruebas hablarán por sí mismas. Los perdidos verán no solo sus obras, sino también las oportunidades rechazadas, las veces que el Espíritu los llamó, las puertas que cerraron voluntariamente. Será el momento en que comprendan que no se pierden por falta de amor divino, sino por su propia elección de rechazarlo. Este juicio también marca la derrota definitiva de la muerte y del Hades. Apocalipsis 20:14 declara: «Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego». Esta es la muerte segunda. La muerte, ese enemigo que acompañó a la humanidad desde la caída, es destruida para siempre. Ya no habrá más sepulcros, ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más despedidas. El Hades, ese lugar de espera, también desaparece porque su función ha terminado. El universo queda limpio de toda sombra. Contemplar esta escena debería estremecernos. El juicio del gran trono blanco no es un mito para infundir miedo, sino la realidad inevitable de todo corazón que se resista a la gracia. Nos recuerda que la vida no es un juego sin consecuencias, que cada decisión nos acerca a la luz o a las tinieblas. Y nos enseña que, aunque Dios es amor, también es justicia. Y su trono blanco es el lugar donde ambas realidades se abrazan, la misericordia ofrecida y la justicia ejecutada. Con el cierre de este tribunal, la historia del pecado llega a su fin. Satanás y sus seguidores, junto con la muerte y el Hades, son lanzados al lago de fuego.
El universo respira aliviado, la rebelión ha sido juzgada y erradicada, y lo que sigue es la promesa más gloriosa, la llegada de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde la justicia habita para siempre. Bloque 12. Los nuevos cielos y la nueva tierra. Cuando el eco del juicio se extingue y las llamas del lago de fuego consumen para siempre la raíz y el fruto del pecado, una visión gloriosa se abre ante los ojos del profeta Juan. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21:1-2. Estas palabras no son poesía simbólica, son la proclamación de la esperanza más grande del universo. Después de la tragedia del pecado y de los milenios de dolor, el Creador no abandona su obra, sino que la renueva con una perfección eterna. Los nuevos cielos y la nueva tierra no serán una reparación parcial ni una restauración limitada. No se trata simplemente de mejorar este mundo, de pintarlo con colores más brillantes o de sanar sus cicatrices. La promesa es más radical. Lo viejo desaparece y todo se hace nuevo. El fuego del juicio no es solo castigo, sino purificación. La tierra que por siglos fue escenario de guerras, lágrimas y muerte, se convierte en el centro del universo restaurado, el lugar donde Dios mismo decide habitar con los redimidos. Apocalipsis 21:3-4 lo declara con ternura y solemnidad. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este pasaje es la culminación de toda la historia de la salvación. Lo que comenzó en un Edén perdido, termina en un Edén eterno, donde la muerte ya no tiene dominio y el dolor ya no deja huellas. Cada lágrima derramada por el justo será limpiada por la mano del mismo Dios. La nueva Jerusalén, descrita como una esposa adornada para su esposo, es el símbolo de la comunión perfecta entre el Creador y su pueblo. Sus calles de oro, sus puertas de perlas, sus muros de piedras preciosas no son meros lujos materiales, sino símbolos de pureza, gloria y perfección. La ciudad es el reflejo de la gloria de Dios, donde ya no hay templo, porque el mismo Señor y el Cordero son su templo. Apocalipsis 21:22. No habrá necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. 21:23. Esta visión supera cualquier imaginación humana, porque no describe solo un lugar, sino un estado eterno de comunión, luz y paz. Los nuevos cielos y la nueva tierra también representan la vindicación definitiva del plan de Dios. Durante siglos, el universo contempló el drama del pecado, la caída de Lucifer, la rebelión del hombre, la cruz del Calvario, el tiempo de prueba, el milenio y la última rebelión. Todo parecía oscurecer el propósito del Creador. Pero al final, el universo entero verá que la voluntad de Dios era buena, perfecta y agradable. El mal fue permitido por un tiempo, pero nunca tuvo la victoria final. La eternidad, entonces, será el testimonio vivo de que el amor y la justicia triunfaron para siempre. Y aquí, querido oyente, es donde la profecía deja de ser solo un relato del futuro y se convierte en un llamado personal. Porque esta visión no es un espectáculo distante reservado a otros. Es la invitación que Dios hace a cada corazón. Tu nombre puede estar escrito en el libro de la vida, y tu lugar puede estar asegurado en los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero la decisión es tuya.
El Apocalipsis no se escribió para saciar la curiosidad, sino para despertar tu alma y llevarte a una consagración total al Cordero. Hoy, mientras aún hay tiempo, el Espíritu Santo te llama. No ignores esa voz. Lo que está en juego no es una teoría, sino tu eternidad. El reino de Cristo será real, la justicia será eterna y la tierra será restaurada. Pero la pregunta que queda es, ¿estarás tú allí? ¿Permitirás que el Cordero inscriba tu nombre en el libro de la vida? ¿O dejarás pasar esta oportunidad única? Amado hermano, hermana, este es el momento de rendirte. El Apocalipsis nos muestra que la historia del pecado terminará, pero también que la historia de la salvación se extenderá para siempre. Conságrate hoy al Señor, entrega tus temores, tus pecados, tus cargas. El que hace nuevas todas las cosas, también quiere hacer nueva tu vida. No esperes al mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. Y antes de que este video termine, te invito a que tomes un paso sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios qué significa para ti la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva. Al compartirlo, testificas de tu fe y animas a otros a buscar la misma esperanza. Y no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita, para que juntos sigamos explorando las verdades profundas de la palabra de Dios, porque el final de todas las cosas se acerca. Pero para los que esperan al Cordero, el final es en realidad un comienzo, la eternidad en la presencia del Rey.